bien, chicos, ahorita vamos a empezar la grabación, ¿verdad? Ya estamos con el tema de manera ya oficial, el tema de PO. Como les dije, chicos, ya hemos hablado que dentro de la programación orientada a objetos se habla la cuestión de objetos, clases, ¿verdad? Métodos, herencia, polimorfismo, etc. En varios lenguajes de programación que se utiliza la PO, ¿verdad? Como C, Java, C#, Python, etc. Los programadores se les ha hecho muy factible organizar o desarrollar códigos o preparar sistemas, ¿verdad?, que funcionan en la actualidad, ¿verdad?, basadas en la PO. Como yo les he dicho, ¿no?, justamente hace un momento, ¿no?, que muchos lenguajes de programación muy populares y muy comerciales utilizan esta manera de programar. Por ejemplo, en Django, que ustedes van a ver en tercero, es basada en PO, basada en clases, la parte del modelo, la parte de las vistas, es basada en clases. Entonces, si ustedes, chicos, aprenden PO en segundo, ¿verdad?, ya el tercer nivel va a ser un poco más aliviado. Donde ustedes no aprenden el tema de PO en este semestre, va a ser imposible que en tercero y cuarto ustedes puedan tener mayor claridad en el tema de programación. Muy bien. Vamos a empezar a llamar voluntarios. Está aquí la presidenta. Saray Carriel. ¿Me confirma, Saray? Muy bien, mi querida presidenta, lea de sus propias palabras. Lea. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que busca representar entidades o objetos agrupando datos y métodos que puedan describir sus características y comportamientos. Muy bien, presidenta. Como yo les decía, chicos, la programación orientada a objetos nace desde las entidades. ¿Qué es una entidad? Como les dije, es un elemento o objeto del mundo real que puede ser abstracto o puede ser físico. Físico es lo que podemos ver y tocar. Abstracto, lo que nosotros nos imaginamos, sabemos que existe, ¿verdad? Pero no lo podemos tocar, ¿verdad?, ni ver. De pronto sentir, como son los sentimientos, ¿verdad? Vamos aquí con el siguiente, con el señor Breiner Benítez. Sí, licenciado. Léalo. Programación orientada a objetos. Es una paradigma de programación en la que los conceptos del mundo real relevantes para nuestros problemas se moldean a través de clases y objetos, y en el cual nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos. Muy bien. Vamos ahorita con Tiffany, Ashley. Leo. Lea. Ok. Ventajas de la programación orientada a objetos. Fomenta la reutilización y extensión del código. Permite crear sistemas más complejos. Relacionar el sistema al mundo real. Facilita la creación de programas visuales. Construcción de prototipos. Agiliza el desarrollo de software. Facilita el trabajo en equipo. Facilita el mantenimiento del software. Muy bien, gracias. Nosotros vimos el tema de funciones, paquetes y módulos, en donde nosotros hicimos funciones que hacen solamente procesos. Y esas funciones eran implementadas, ¿verdad?, ya cuando ensamblábamos, ¿verdad?, una parte principal del programa. Entonces, cuando nosotros aplicamos este tema, antes de pasar al tema de las exposiciones, aplicamos lo que dice aquí, la reutilización de código y extensión del código. Yo también les dije algo también sobre el código limpio, ¿verdad? También incluye dentro de esa línea que dice ahí. Obviamente,
Cuando nosotros decomponemos, y eso se llama modularización, que se confundió un compañero que era abstracción, entonces modularización, justamente esa reutilización y extensión del código, ¿verdad?, nos ayuda a crear sistemas más complejos. Es como un rompecabezas. A veces hay rompecabezas que vienen como cientos de fichas, ¿verdad? Más o menos esa es la idea de aplicar en el código. Dice, relacionar el sistema con el mundo real. Ejemplo, un sistema de ventas. Un sistema de ventas, hay clientes, proveedores, productos, facturas, compras, ventas. Entonces, esos elementos existen en la vida real. Ejemplo, los proveedores, los clientes, los productos, ¿verdad? Las facturas serían entidades visibles, porque vemos. Y las abstractas, ¿cuáles serían las abstractas allí? En ventas, en un sistema de ventas. Vamos a ver, ya les dije las que son visibles, las físicas. Las facturas son visibles, pero ¿qué genera una factura? Una compra y una venta. La compra no tiene cara, no tiene ojos, pero es algo abstracto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, chicos, cuando nosotros decimos que elementos del mundo real lo pasamos a lo que es al POP, o sea, aplicamos la abstracción, ¿verdad? Bueno, facilita la creación de programas visuales, como el otro día lo expliqué a unos estudiantes, no sé si era de este curso. Nosotros vamos a trabajar con lo que es Tkinter o Tkinter. Y esa librería Tkinter está basada en la programación orientada a objetos. Está basado en clases y métodos. ¿Ya? Cada componente era una clase. ¿Qué sé yo? El componente button, el componente árbol, etc. Basado en clases. Construcción de prototipos. Podemos crear prototipos que pueden ser reutilizados. Ejemplo, yo presento un pequeño sistema de un prototipado de un sistema de pronto, qué sé yo, de facturación. Pero yo con el tiempo puedo agregar más elementos a ese prototipo y convertir en una aplicación personalizada, ¿verdad? Porque muchos programas han nacido de prototipos. ¿Ya? Entonces tú muestras al cliente, mire, tengo este pequeño sistema, ¿qué le parece? Y viene el otro, ¿sabe qué? Auméntale esto, auméntale el otro, ponle mi logo, ponle qué sé yo, etc. ¿Ya? Agiliza el desarrollo, facilita el trabajo y facilita el mantenimiento. Esas tres líneas de allí van totalmente ligadas a un equipo de desarrollo. Ejemplo, yo estoy en un equipo en donde desarrollamos un sistema de inventarios. Ana Luisa está encargada de compras, Brainer está encargado de ventas, Cristian Joel está encargado de, qué sé yo, de facturación, etc. Entonces, nosotros, cada cual va a componer un módulo basado en clases, que ya ustedes lo van a hacer al finalizar cada parcial. Facilita el trabajo en equipo, obviamente, porque tú puedes distribuirte, ¿verdad?, en piezas de módulos que a cada cual le corresponde, ¿verdad? Como ya le expliqué. Y muchos dirán, profesor, ¿qué significa mantenimiento de un software? Yo he escuchado que hace mantenimiento de equipos, mantenimiento de un vehículo, pero ¿qué es mantenimiento de un software? Mantenimiento de un software, chicos, es lo más común que existe en el mercado laboral. Muchos programadores no van a construir un sistema desde cero. ¿Qué van a hacer? Van a hacer mantenimiento de un sistema. Muchos se encuentran con código ya hecho. ¿Pero qué tienen que hacerlo? Mejorarlo. Actualizar algún módulo, incrementar algún módulo, quitar un módulo,
mejorar un módulo, a eso se refiere al mantenimiento. O sea, el programador que venga, ejemplo, yo ahorita construyo un programa y más luego viene Sarai, le dan en mi trabajo que lo que yo hice lo mejore o adapte funcionalidades nuevas. Eso se llama mantenimiento. ¿Ya? En contexto de software. Ya, entonces, perdón un ratito. Pasamos a esta nueva diapositiva, que está muy resumida inclusive, por eso que yo utilizo este PDF, porque está muy resumido todo, en donde encontramos estos elementos también que no fueron de pronto priorizados en las diapositivas de ustedes. En donde nos topamos con elementos, ¿verdad?, de objeto, que ya hemos visto, clase, mensaje. El mensaje muchos lo relacionan con la comunicación entre métodos, interfaz y herencia. Vamos con Thais. De pronto Thais nos puede ayudar leyendo este concepto. El objeto. Un objeto es una unidad que engloba en sí mismo características y comportamientos necesarias para procesar información. Cada objeto contiene datos y funciones, y un programa se construye con un conjunto de objetos o con un único objeto. Gracias. Ya. ¿A qué se refiere esto, chicos? Una laptop. Una laptop sería un objeto total, pero la laptop está compuesto por monitor, está compuesto por cámara, por teclas, ¿verdad? Está compuesto por un disco duro, un mainboard, un procesador, etc. Entonces, al final, la laptop sería un conjunto de ¿qué? Vamos a ver. ¿O la unión de qué sería la laptop? ¿De varios? Circuitos. No, lo que yo nombré, basado en ese concepto, no es circuito, hijo, porque un teclado no es circuito solamente. Una pantalla no es circuito solamente. Vamos. De varios objetos. ¿Qué dice aquí? Objetos. Como un carro. Un carro se compone por llantas. Una llanta es un objeto. ¿Verdad? El volante es un objeto. El asiento es un objeto. Pero tú puedes componer un objeto de varios objetos. A esto refiere esta parte de aquí. ¿Ya? Son piezas, en otras palabras. Y aquí hay un ejemplo de objeto. Miren, chicos. Ojo, que esta va a ser la primera tarea que voy a mandar ya mismo. Ojo, de aquí se va a hacer la tarea que yo voy a mandar ya mismo. Que lo deben presentar antes de terminar la clase. La tercera hora. Aquí hay un ejemplo de objeto, ¿verdad? El objeto es carro. Y de entrada va a tener un atributo, una característica que es la marca. ¿Cuál es la marca de este ejemplo? Vamos a ver si saben de carro. Un carro fino, ¿verdad? En nuestro medio, o en cualquier medio. Dice, ¿cuáles son las características? Dígame, ¿alguien quiere decir algo? No, alguien parece que habló. Bueno, ahora dice las características. Mucha atención, ojo. Estamos hablando en el contexto de objeto, ojo. Porque muchos confunden a ver con el de clase. Y no estamos ahorita en clase, estamos en objeto. Cuando hablamos de objetos, nosotros le ponemos un valor. Recordemos que un valor en programación no es solamente números. También puede ser cadenas, puede ser booleanos, etc. Ejemplo, vamos a ver con Ana Luisa si está pilas. ¿Cuál sería el valor del primer atributo? Solamente el valor. No me digas el atributo o característica. Solamente dime el valor. ¿Cuál sería? Del primer atributo, que es características. Vamos a ver. Recordemos que los atributos es lo mismo que características. Lo que está debajo de características son los atributos. ¿Cuál sería el valor del primer atributo? Solamente el valor. 4. Exactamente. Muy bien. 4 es un valor. Entonces, si 4 es el valor,
¿Cuál sería el atributo de esa primera línea? Las ruedas. ruedas. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos con Neri. Está Neri. Neri, ¿cuál sería aquí en la segunda característica o atributo? ¿Cuál sería el valor? 1. No, mira bien la diapositiva. El valor. En la segunda característica, ya dijo la primera Ana Luisa. Recordemos que los valores no solamente son números, pueden ser letras, cadenas, etc. Bueno, viene un voluntario, Jordan, dígalo Jordan. El motor. Ya, pero ¿cuál sería el valor? BMW. Así es. Motor, por si acaso, motor es atributo. Porque tú puedes definir una cualidad de un carro que tiene tal motor. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál sería el tercer valor del tercer atributo? Velocidades. Ya, pero ¿cuál es el valor? La caja de cambios. La caja de cambios de ¿cuál 7 sería el velocidades. valor? Hay un valor ahí. 7. 7. O sea que es de 7 velocidades. Porque hay carros como el mío que tiene 5 velocidades. Un auto normal. Y se ve que cómo cambia, ¿verdad?, entre un objeto y otro. O las características. O valores en las características o atributos. Vamos con el más fácil. ¿Cuál sería el valor en el siguiente atributo? Azul. Azul, muy bien, azul. Porque yo puedo tener un carro verde, un carro rojo, o negro, ¿verdad? Muy bien, ojo, miren, estamos ahorita, otra vez repito, porque a veces se olvida, nos olvidamos, me incluyo. Estamos explicando en este momento lo que es objeto, porque se va a confundir cuando muestre el de clases. ¿Cuál sería el último valor del último atributo? 2. 2. ¿A qué se refiere? ¿Al número de? Espejos. Muy bien. Perfecto. Excelente, chicos. Así es muy fácil esta cuestión de entender. Porque yo no me puedo pasar al diagrama, no me puedo pasar al código, si no tengo claro que es un objeto. Muy bien, vamos a pasar a la clase. Mucha atención que aquí se va a confundir con el ejemplo de clase con el ejemplo anterior. Vamos con Cristian Joel, léalo. La clase es un modelo o prototipo que define las variedades y métodos comunes a todos los objetos de ciertas clases. También se puede decir que una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares características. Ya, muy bien, gracias, Cristian Joel. ¿Por qué decimos que es una plantilla genérica? Plantilla genérica. Ejemplo, te hago un ejemplo de algo general o genérico. ¿Todos los carros son de 4 ruedas o hay carros que cambian de número de ruedas? ¿Qué pasó con un sencillo? Vamos, Sebastián, ¿quién abre el micrófono? Pues ahora hay carros de 4x4, de 16 ruedas. No, de ruedas, exactamente. Hay carros de más número de ruedas. Entonces, todos los carros no tienen 16 ruedas. Todos los carros no tienen 8 ruedas o 4 ruedas. ¿Verdad? Entonces, en este ejemplo del vehículo, no puede ser genérico. Porque no todos los carros son de 4 ruedas. Entonces, aquí es lo que interviene la parte de valores. Lo que yo le dije hace un momento, perdón, estoy confundiendo. Lo que yo estoy refiriéndome aquí. Que tú puedes distinguir de un objeto de otro por el valor de los atributos. Como dijo el compañero hace un momento, ¿verdad? Que hay carros que tienen 16 ruedas, son esos trailers, ¿verdad? Tienen bastantes ruedas. Yo tengo uno apenas de 4 ruedas. Otros camiones de 2 toneladas de 6 ruedas. ¿Verdad? Entonces, los valores
son los que distinguen, ¿verdad?, entre los objetos. Porque, como le dije hace un momento, una gelatina, todas no pueden ser de un solo sabor, de un solo volumen, de un solo color, ¿verdad? Lo que cambia son los valores. Vamos ahorita con un ejemplo de clase. Miren, chicos, la gran diferencia entre el ejemplo de clase y el ejemplo de objeto. ¿Cuál sería la diferencia, chicos, de manera visual? ¿Qué tiene clase? Yo creo que está especificando, profe. Son características pues mira, generales. Ya, exactamente, Cristian Joel. Tiene características de manera general. ¿Y tú cómo distingues eso, Cristian? Que es muy general. Porque es como que un tema principal y ahí vienen los subtemas. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? Ya, te voy a mostrar, mira, observa el ejemplo de clase. Porque no especifica la cantidad. Exacto. Depende del objeto. Los valores. No especifica los valores. Entonces, por lo general, una clase es genérica. En cambio, ¿un objeto es genérico o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Porque especifica y tú puedes diferenciar de un objeto de otro. ¿Por qué? Por los valores que tienen sus características. Chicos, ¿tienen claro o no la diferencia entre un objeto y una clase? En mi parte sí. Muy bien, chicos, excelente. Están pila ustedes hoy día. Ya. Entonces, ya mismo, después del receso, mandó una tarea. Sencillo, 5 ejemplos de clases, 5 ejemplos de objetos. Va a ser, ya tenemos más o menos pensado lo que vamos a poner por grupo. Ya, muy bien. Miren que es fácil esta cuestión. Muy bien, vamos con el siguiente, con Edison Arturo Lucín. Léalo. Ya. Mensaje. El mensaje es el modo en que se comunican los objetos entre sí. Ejemplo, cuando llamemos a una función de un objeto, diremos que estamos enviando un mensaje a ese objeto. Muy bien. ¿Se acuerdan, chicos, cuando nosotros hicimos el tema de factura y habíamos creado una función para que calcule el subtotal? Habíamos creado una función que calcule el IVA, etcétera, etcétera. Igualmente con lo que era promedio. Una función que calculaba el promedio y una función que te decía si estaba aprobado o reprobado. Ya. Justamente estamos cumpliendo con este concepto de mensaje. ¿Se acuerdan que nosotros desde una función llamábamos a otras funciones? Y el mensaje sería los mensajes serían que la función principal envía parámetros o valores a la otra función y la otra función que recibe esos parámetros devuelve un resultado, una respuesta. Entonces, es un mensaje entre funciones. ¿Ya? Ojo, este tema ya lo vimos o ya lo repasamos en el tema de funciones. Específicamente con el ejemplo de factura, con el ejemplo de promedio, con el ejemplo de suma y no recuerdo cuántos más. ¿Ya? Y se ven, chicos, que por eso que yo les decía, yo no me puedo ir a programación orientada a objetos si yo no reviso con ustedes el tema de funciones, porque hay muchas cosas similares entre estos dos paradigmas. El paradigma procedimental, que son las funciones, y el paradigma de Poe, que utiliza clases y métodos. ¿Ya? Si tú tienes claro esta cuestión aquí, créeme que tú te pasas riendo todo el semestre haciendo ejercicios de este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, todavía falta 3 minutos. Vamos ahorita con Anita Corozo, método. Vamos, Anita. Lea, Anita, por favor. Un método es en Poe, se encarga de procesar los mensajes que llegan a un objeto. Un método no es otra cosa que una función o procedimiento permaneciente a un objeto. Bien, chicos, eso está, gracias, Anita.
Está totalmente, pero recontraberreado este tema. Ya lo hemos visto en las diapositivas, ya lo hemos visto ahorita con el ejemplo del mensaje, lo hemos visto en la práctica con esta cuestión de funciones, ¿verdad? Entonces, que esto debe estar totalmente claro. Incluso les puse un ejemplo muy infantil, se puede decir. Cuando un pez y un pescado, un pez está dentro del agua y un pescado está afuera o está muerto, está flotando. Entonces, el método está dentro de una clase, el pez está dentro del agua, yo lo relaciono de esa manera, y la función está fuera de la clase y el pescado está fuera del agua, aunque pueda estar muerto y flotando, ¿no? Muy bien. Entonces, interfaz. Con esto terminamos. Antes del receso, vamos con Brian Guillermo. Diga qué es interfaz. Está. Vamos bien. Ya, muy bien. Interfaz. Las clases y por lo tanto también los objetos tienen partes públicas y partes privadas. Algunas veces llamaremos a la parte pública de un objeto su interfaz. Se trata de la única parte del objeto que es visible para el resto de los objetos, de modo que es lo único de lo que se dispone para comunicarse con ellos. Ya, muy bien, gracias, Brian. Lo que dice Brian es que más o menos lo que nos dice es como aplicar el polimorfismo, en donde hay métodos y atributos que son públicos que podemos acceder desde fuera de un objeto, y hay elementos que no podemos acceder. O sea, como en otras palabras, la interfaz es como la interacción, ¿verdad?, con los objetos, con los elementos de los objetos, ¿verdad? Y bueno, este tema lo vamos a ver después porque es también importante, lo vamos a ver después del receso. Pues, vamos. Herencia. La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la programación orientada a objetos. La herencia básicamente consiste en una clase puede heredar sus variables y métodos a varias subclases. Esto significa que una subclase, aparte de los atributos y métodos propios, tiene incorporados los atributos y métodos heredados de la subclase. Ya, muy bien. Yo recuerdo que ustedes mucho mencionaban el tema de herencia cuando hay, por ejemplo, había clases, superclases o clases padre. ¿Qué pasaba con esas clases padre? Por ejemplo, como sabemos nosotros, en el contexto de programación orientada a objetos, las clases tienen atributos, las clases tienen métodos, ¿verdad? Pero esta cuestión de atributos y métodos para aplicar la herencia tiene mucho que ver con el tema de encapsulamiento. ¿Por qué encapsulamiento? Porque recordemos que encapsulamiento hace referencia a elementos privados. Por ejemplo, en el caso real, cuando un padre de pronto enviuda, ¿verdad?, ya está anciano, obviamente se casa con otra mujer, disculpen el ejemplo, sino que es para que ustedes entiendan, hereda a los hijos sus bienes, pero mi pregunta es, ¿hereda también la esposa o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque se casó. ¿Sí, no, señor. ¿Cómo va a heredar la esposa? Porque la esposa no es un objeto, es una persona. No puede heredar la esposa, o heredar las cosas, las pertenencias, pero no la esposa. Yo creo que entendimos que la esposa es heredera, a eso nos referíamos. No, los hijos, a los hijos me refiero yo. ¿Qué hereda el papá? Es decir, no pueden heredar una casa, un carro, las cosas, bienes. Puede heredar los bienes, una casa, un carro, dinero. Exactamente, pero no hereda la esposa, ¿verdad? No. Entonces, mi pregunta es, ¿la esposa sería un elemento, ¿cómo se llama? Se me olvidó el concepto que estaba yo leyendo. A ver, polimorfismo, abstracción, encapsulamiento. Ya, ¿la esposa sería un elemento encapsulado, sí o no? Sí. Así es. Es un elemento privado, no puede pasarle a los hijos. Ahora, una casa,
Un carro, como dijo el compañero hace un momento, lo puede pasar. ¿Ya? Por ejemplo, otra cosa también está muy ligado al tema de herencia. Aunque encapsulamiento no es 100%, o sea, no tiene nada que ver 100% con el tema de herencia, porque yo puedo construir una clase que no tenga hijos o no tenga subclases, pero puedo poner elementos encapsulados también. Así cuando tú en tu casa, la vereda o la acera, la gente pasa, es público, ¿verdad? Pero es parte de tu casa, porque de pronto a ti te costó pagar a los maestros para que encementen o pongan adoquines en tu vereda. Es público. Inclusive si tú cierras la vereda de tu casa, te hacen problemas los municipales. ¿Ya? Pero la gente, el público en general, no puede ingresar a tu casa. Entonces tú estás diciendo, señor, esto es encapsulado. Usted no puede entrar aquí, a la sala, sin mi permiso. Entonces, ya lo que está dentro ya está encapsulado. Por lo menos que tú ya sabes que, chicos, esto de aquí cojan, es público. Esto de aquí no. Ya. Ahora, antes de explicar el tema de polimorfismo, ya que el compañero Jordan mencionó el tema del carro, el polimorfismo es cuando se recibe métodos, se aplica exclusivamente los métodos, como él dijo antes, un carro. ¿Qué pasaría si viene un padre y le dice, ¿sabes qué, hijo? Te heredo mi carro. Él recibe el vehículo y él lo tunea, ¿verdad? Coge el vehículo y lo tunea. ¿Qué está aplicando ahí? El polimorfismo. ¿Por qué? Porque el mismo vehículo que él recibió de una manera, de pronto, muy sencilla, lo está cambiando de forma. ¿Alguna pregunta o no? ¿Está claro? Sí. El polimorfismo cambia de forma, pero es el mismo vehículo. ¿Ya? Yo de esta manera trato de explicarlo más rápido para que no se maree. Bueno, aquí hablo, chicos, aquí ya hablo ya lo que es ya la parte de la sintaxis de Python, ¿no? Que es con class, eso ya lo vamos a ver conmigo. Ahí está un ejemplo, cómo se define una clase en Python, pero eso yo mismo le voy a explicar. Ya, esa parte de la sintaxis en Python yo lo explico. Pero como le dije yo el otro día, no solamente vamos a ver Python con este tema, vamos a ver Java. Obviamente que Java es opcional. No estoy diciendo, no le voy a obligar que hagan en Java. Pero si alguien dice, profesor, yo me comprometo a hacer en Java tal tarea y me explica cómo codificó, bienvenido sea. ¿Ya? Porque en el mundo real es más probable que te topes con una aplicación en Java que Python. En la actualidad. Muy bien, bueno, ahí explica sintaxis que hace referencia a Python, por eso yo lo explico. Vamos, 1, 2 y 3, vamos, Thais. Abstracción. Expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen al objeto de los demás. Vamos, siga. Ejemplo. Ay, espérate. Imaginemos que queremos... Perdón, rápido. Me molesta. Imaginemos que queremos aplicar la abstracción a las aves. El objeto sería el pájaro y sus características, por ejemplo, serían pico, alas, plumas, patas. Las funcionalidades asociadas serían volar, parar, etc. Ya, muy bien. Lo que quiere decir aquí, en otras palabras, es que yo puedo tomar, dependiendo la lógica del negocio o el proceso que me toca hacer en programación, es tomar las entidades, como le dije, ¿no? Las entidades de lo que yo voy a programar y voy a tomar sus atributos principales que intervienen en el proceso o en la tarea o en la funcionalidad del programa.
Entonces, en otras palabras, del mundo real yo transporto, se puede decir, al código o a la parte del diseño modelo de ese objeto o de esas entidades. Y se ven, chicos, que es totalmente diferente como estaba en la diapositiva por error. ¿Alguna pregunta? Grabado, ya está grabando. Muy bien. Pues un ejemplo, por decir, en este momento de vivienda. Sería la entidad o clase. Llamémosle clase directamente porque en el contexto de programación es una clase. Este es el nombre de mi entidad o de clase. Voy a darle 4 atributos. Una vivienda tiene un color. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tiene color. Tiene una dirección. La vivienda tiene también, se puede decir, un tipo, pues, ¿no? Puede ser comercial, puede ser de residencia. Me estoy inventando, qué sé yo. Uno más. Después, a ver, alguien que me ayude. ¿Qué me faltaría en esa vivienda? El tamaño. Muy bien, el tamaño. Y hay muchas ideas. ¿Qué sé yo? Ingeniero, disculpe, pero ¿cuántos atributos podrían ser? Lo máximo. 4 nomás. 4. Ya. Chicos, ¿está claro cómo se define una clase de una entidad? Mi pregunta es, color, ¿qué es? ¿Cadena, número o booleano? Cadena. Muy bien, entonces pongo aquí str. Dirección, ¿qué es? String. String, muy bien. Creo que hasta ahora todo es string parece. Tipo, ¿qué sería? ¿String, booleano o número? String. Muy bien, todo es string, pero el tamaño ya no. O no sé, dependiendo de cómo tú lo quieras describir. Describirse grande, pequeña. Hay 2 maneras de escribir también. Ya, hagámoslo string, ya, que sea de manera cualitativa, no cuantitativa. Saben que cuando se refiere a algo cualitativo, es algo explicativo, que sería una cadena. Y si es cuantitativo, sería números. Ya, muy bien. Entonces, ya, pongámosle uno más para variar. Pongámosle precio. Pongámosle precio. ¿Precio qué sería? String, INT, float, o no sé, ¿cuál sería? Float. Float, porque puede ser que la casa valga 20.500, 300, etcétera, ¿no? Le ponen hasta centavos. Aquí sería float. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro o no? Sí. Ya. Entonces, basado en este ejercicio, voy a crear un objeto. Entonces, esa es la clase y voy a poner el objeto. Objeto. ¿Ya? Es de vivienda, obviamente. El objeto es de vivienda. Y aquí, ojo, voy a poner los valores. Pongo color, que sería el atributo, pero le voy a poner el color. Voy a poner aquí que sea, qué sé yo, que sea amarillo, sea barcelonista a muerte. ¿Si ven la gran diferencia entre objeto y entidad o clase? Ahora voy con dirección. Pongo dirección y le doy un valor. Qué sé yo, le pongo, qué sé yo, WASM, qué sé yo. Esta dirección. No, yo lo pongo así rápido por no hacerlo largo, ¿no? Muy bien, vamos con tipo. El tipo sea residencial.
Escribí mal, perdón. ¿Ya? Tipo tamaño. Mediano voy a poner aquí. El cualitativo. Casa mediana. Pongamos el precio. Pongamos que se valga 34.500, bla, bla, .90, qué sé yo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta allí? Muy buena pregunta. Ya. Cuando ustedes definen en clase o entidad, definen los atributos, deben definir también, ya que estamos aprovechando el tiempo, el tipo de dato. ¿Se acuerdan que ustedes decían mucho en sus exposiciones que las clases tienen variables? Ya, las variables son los atributos. Y una variable tiene un tipo de dato. Entonces, como dice Alison, cuando ustedes pongan los ejemplos de entidades, y cuando ustedes pongan o detallen los atributos, deben poner su tipo de dato, a qué familia de datos pertenece. ¿Ya? Pero cuando hagan un objeto, no ponen ya el tipo de dato, sino van a poner el valor. ¿Alguna duda?